Hoy me pasó lo mismo que a veces cuenta el pastor. Metí el dedo en una cosa que no tenía que meter y se me borró algo del mensaje. Sí, bueno, pero bueno, el Señor tiene todo bajo control, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco compartirles hoy eh, algo que desafió este tema de hoy para compartir con ustedes, que está relacionado que los hijos, estamos hablando acerca de la libertad gloriosa de los hijos, ¿no es cierto? Y una de las características de los hijos libres son los que es que estamos en permanente movimiento, ¿sí? En permanente movimiento. Y este permanente movimiento está relacionado con el paradigma más importante que debemos tener como iglesia, que Dios nos llamó a evangelizar, que Dios nos llamó a llevar el evangelio. Y este tema vino también a mí para compartir hoy porque hace unos días conversando con una pastora, en esos vínculos que Dios nos permite tener, donde podemos aprender de otros que son consiervos juntamente con nosotros, cómo Dios está obrando en sus vidas, cómo Dios los está usando. Y hablábamos un montón de cosas y una de esas es que ella me decía a mí, nosotros somos una iglesia evangelizadora. Nosotros nacimos, ¿sí?, de una casa que evangelizaba y se fue multiplicando y nunca mermó en nosotros el ir a las calles y llevar el evangelio de Jesucristo. Y me decía, y realmente estoy contenta y gozosa porque los prejuveniles de nuestra congregación vemos el amor que tienen por las almas. Ellos solos nos dicen a nosotros que quieren ir a las calles a predicar el evangelio. Entonces mi alma se gozó, me alegré de ver que realmente sí están llevando adelante lo que el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada, por lo tanto, id y haced discípulos. Y puedo ver, amados, que muchas veces las situaciones que suceden en nuestra vida en forma individual, pero que como siempre hablamos, esto se trata de lo corporativo, lo que nos pasa a nosotros se va a reflejar en lo corporativo. Cuando nosotros como individualmente nos olvidamos que la razón por la cual el Señor nos deja vivos en la tierra después de que Él hemos conocido es para llevar el evangelio de Jesucristo a las personas. Es para poder expresarle a las personas que no conocen del Señor que hay una gracia para sus vidas, que hay un amor del Padre para sus vidas, que hay un propósito eterno. Y muchas veces nosotros descuidamos ese envío, porque en realidad, antes que usar la palabra evangelización, que sabemos que viene de la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, fuimos enviados. Fuimos enviados a llevar la palabra, fuimos enviados a penetrar a la calle, a la ciudad, a las personas con el evangelio de Jesucristo. Y muchas veces sucede que cuando nosotros descuidamos la gran comisión de evangelizar, es que nosotros somos absorbidos por problemas. Porque nos miramos nosotros, lo que nos falta, lo que no tenemos, porque nos descuidamos el envío del Señor y la compasión por aquellos que sin esperanza atraviesan mayores problemas que nosotros. Entonces el Señor está hablando a la casa, ¿sí?, que en esta libertad gloriosa que tenemos, nosotros tenemos que volver a tomar como casa el llevar el evangelio de Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Llevar el evangelio de Jesucristo es el resultado de un envío. No es algo optativo, no es algo que, bueno, si tengo ganas lo hago, si tengo ganas lo predico. No, porque el Señor lo mandó como un envío. Id. No dijo, bueno, si ustedes tienen ganas, háganlo. Id. Id y anunciad el evangelio. Así como nosotros tenemos de parte del Señor, ¿no es cierto?, el hecho de que dice orad sin cesar, el que dice escudriñad, son todos imperativos de parte del Padre para que aquello que nos fue concedido en Cristo Jesús podamos vivirlo y experimentarlo en nuestra vida.
Nosotros tenemos que tener bien en claro, amados. En Cristo Jesús tenemos todo resuelto. Todo resuelto. Estamos completos en Él. Pero para que eso que fue hecho en la cruz del Calvario, por gracia, y que nosotros podemos disfrutar, nosotros tenemos que hacer caso de los recursos y las indicaciones divinas. Por lo tanto, el predicar el Evangelio también tiene como objetivo, por supuesto, que las almas conozcan al Señor y pasen de muerte a vida, conozcan el diseño eterno, pero también el Evangelio a nosotros nos inmuniza. El Evangelio a nosotros nos inmuniza de todos los trastornos que a veces tenemos emocionales que nos afectan, porque cuando nosotros vemos al que no tiene a Cristo, vemos sus dolencias, vemos sus situaciones, entonces todo lo nuestro queda en un segundo plano, porque ese movimiento de ir llevando las buenas nuevas de salvación, como todo movimiento en nuestro cuerpo, está comprobado, ¿no es cierto?, que una de las causas del sedentarismo, ¿qué provoca en el ser humano? Enfermedades. El sedentarismo en lo físico provoca enfermedades en el cuerpo y en la psiquis. ¿Sí o no? ¿Estoy diciéndolo? Sí. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Muévase, muévase. Muévase y usted si se mueve va a poder comer mejor que si no se mueve. Porque uno dice, ay, pero si yo no como nada y mirá lo gorda que estoy. No como nada y mirá lo mal que me siento, estoy diabética, estoy... Muévase, le dicen los médicos. Haga actividad física porque el movimiento nos genera inmunidad. Y con el Evangelio lo mismo. Amados, si nosotros queremos ser una iglesia sana, debemos tener nuestros niveles de defensa bien altos. Por lo tanto, nos debemos mover. Si nosotros venimos acá y solo escuchamos la palabra y esa palabra no se acciona en nuestras vidas, en movimiento, para llevar el Evangelio de Jesucristo a los que no le conocen, para edificar a los santos, entonces lo único que nos sucede es que engordamos y nos enfermamos. Entonces, el resultado de una iglesia sana es la suma de los factores, es la suma de cada uno de nosotros sanos en el Señor. Y si queremos estar sanos en el Señor, amados, debemos recobrar el llevar el Evangelio. Debemos ser, ¿no es cierto?, la iglesia urbana, la iglesia que se mete en las calles, la iglesia que en lugar donde esté, donde el Señor nos ha colocado, nosotros podamos llevar el Evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dijo que los campos estaban listos, ¿no es cierto?, para la cosecha, y decía a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Que envíe obreros a la mies. Y ese ruego del Señor no quedó allá en Tierra Santa. Ese ruego es de hoy, está vigente. Dios está queriendo que vayan obreros a la cosecha porque la mies está preparada y es mucha. Ahora, amados, cuando el Señor ahí dice, rogad para que el Señor envíe obreros, ahí el Señor estaba hablando de obreros, no voluntarios. Porque el voluntario no sirve para hacer una tarea constante. El voluntario se cansa rápido. El voluntario hace su tarea cuando puede, cuando quiere. Pero el obrero no. El obrero es un profesional. El obrero es alguien que su causa está dedicada a eso. Es aquel que invierte su tiempo, su dinero, es su causa, es su motivación. Se perfecciona para hacerlo lo mejor, para tener el resultado que anhela. Entonces, cuando nosotros el Señor dice que quiere obreros, amados, el Señor cuando dice eso te ve a ti, te ve a mí, el Señor no te descalifica, el Señor te tiene en su mirada. Lo que nosotros nos tenemos que notificar, que nosotros somos obreros. Para ser obreros nosotros tenemos que cada día crecer en esta tarea. Por eso, predicar el Evangelio de Jesucristo es un mandato. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio. ¿Por qué a veces no llevamos el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué?
Porque a veces tenemos muchas situaciones. A veces tenemos temor al rechazo, tenemos temor al rechazo. A veces tenemos temor de que nos pregunten algo que no sepamos contestar. Ahora, amados, nosotros no tenemos que tener respuesta para todo, porque nosotros nunca vamos a tener la respuesta para todo. Nosotros no tenemos respuesta para todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer al Señor en nuestras vidas y conocer la Escritura para poder, dentro de lo que nosotros vamos caminando, con mayor claridad poder presentar el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a un profesional. Un profesional se entrena y se capacita ¿para qué? Para hacer su tarea cada vez más efectiva. Nosotros decimos que nos reunimos para recibir del Señor su palabra, para que primero pase por nosotros, ¿sí? Primero nos atraviesa la palabra a nosotros, luego atraviesa nuestra casa y luego nuestra comunidad. Amén. Luego nuestra comunidad. Entonces, cuanto yo más entiendo el Evangelio, cuanto más yo vivo el Evangelio, entonces yo el Evangelio lo voy a poder explicar. Como el Señor Jesús hacía. Cuanto más yo vivo el Evangelio, voy a poder explicar a aquel que no conoce del Señor lo eterno en una forma sencilla. Lo eterno en una forma sencilla. Por eso se tiene que unir la experiencia, que para mí el Evangelio es real, y el conocimiento para poder expresarlo y darlo a conocer. Muchas veces no predicamos el Evangelio porque no me está funcionando a mí. Y entonces si no me funciona a mí, no veo que Dios tiene poder para transformar mi vida, no hablo. Entonces el Señor nos está llamando, amados, como casa, a poder creerle al Señor, a poder vivir el Evangelio de Jesucristo, a poder llevar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que, nosotros, cuando predicamos el Evangelio, entender, en primer lugar, ¿sí? Yo les dije, prepararnos para que la palabra pueda ser clara. Tenemos que entender que no vamos a tener todas las respuestas. Como decía recién el pastor, por mucho tiempo, él quiso prepararse mucho para poder defender a Dios. Y a Dios no se lo defiende. A Dios no se lo defiende. Uno tiene que expresar el Evangelio y conjuntamente con la claridad de la palabra, confiar en la obra del Espíritu Santo, amados, que va a estar trabajando en las vidas. Entonces, donde tú estés, que Dios te ha colocado, en los distintos ámbitos que Dios nos ha colocado, nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora mira, siempre tenemos que preparar el terreno en oración. Cuando tú entras en un ámbito de trabajo, de universidad, de escuela, prepara el ámbito en oración. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, estar en un ámbito donde yo quiero predicar el Evangelio. Me salgo de la vaina por predicar el Evangelio. Pero oro al Señor. Y digo, Señor, dame la palabra justa para crear hambre y sed. Para que la persona de alguna manera me pregunte y me dé el pie para poder hablarles de tu amor. Y a veces tengo que estar quizás en un ámbito 1 hora escuchando a la persona todos los problemas que tiene. Pero yo habla y yo oro. Señor, dame la palabra, dame la palabra. Y qué lindo es cuando a veces hay un silencio y de repente hay una pregunta que dije, Señor, gracias porque me contestaste. Y ahora yo voy a empezar a hablar poco, porque el profesional también sabe cuándo debe callar, hasta dónde puede hablar y seguir trabajando en oración. No siempre tenemos que a veces también no predicamos el Evangelio porque nos frustramos, porque nos desanimamos, porque no tenemos la respuesta que queremos. Error, porque nuestro deber no es convertir, es predicar las buenas nuevas de salvación. La obra de conversión, ¿quién la hace? El Espíritu Santo, el Señor. Entonces a veces nosotros nos desanimamos, pero tenemos que darle tiempo a la gente a que crea. ¿O cómo llegó el Evangelio a mi vida? A mí me hablaron la primera vez, yo dije, sí, Señor, no.
¿Puede pasar que una persona la primera vez que le hablemos se convierta? Sí, puede, pero no es la mayoría de las veces. Es un proceso de ir escuchando la palabra de Dios e ir entendiendo el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos desanimarnos porque no entiende, porque no acepta, porque me dice que va a venir y no viene, porque me dice que va a hacer esto y no lo hace. Por ahí pasamos todos. Pero nuestra tarea, amados, como casa, es llevar el Evangelio. Somos la iglesia que tiene que salir de este lugar, de este ámbito, y llevar el Evangelio, dice, a todas las naciones, ¿no es cierto? Nosotros no somos misioneros urbanos, en el sentido de ir, mejor, no somos misioneros a otro país, somos misioneros urbanos. Nosotros donde estamos tenemos que predicar el Evangelio. Cada persona que Dios te permite a tu lado, vela con los ojos de la fe. Y piensa esto, uno siembra, otro riega y otro cosecha. Tú siembra una palabra, un principio, una verdad eterna, crea sed, crea hambre, crea que la persona quiera escuchar. Pero eso no es mágico, no pasa de un día para el otro. Eso es por ver una vida transformada, porque en la medida que la gente vea, ¿no? Vea tu vida, no que eres perfecto, porque nadie es perfecto, sino que vamos camino a la perfección. Que vea que Dios te cambió, porque quizás antes vivías una vida desordenada y hoy no, pero también que vea la vida de Cristo. Porque a veces hay personas que Dios le transforma la vida en un momento cuando se convierten al Señor, pero se quedan ahí. Y el día a día ya no, Dios pareciera que no fuera su amor, su gobierno. Entonces, lo que atrae es la vida de Cristo. Como vemos en las Escrituras, la gente era atraída por el Señor Jesús. La gente era atraída por el Señor Jesús. Entonces nosotros, amados, tenemos que caminar. Dios nos está llamando, ¿sí?, a que seamos esa iglesia que tiene compasión, esa iglesia que predica el Evangelio, esa iglesia que en las casas se habla de que fuimos enviados y que hoy cumplimos esa misión. Que en casa, esta pastora me decía que uno de sus hijos predica el Evangelio todo el tiempo. Y dice que ella a veces sale con él y él le dice, mamá, vos no le hablaste, si vos no le hablas del Evangelio, le hablo yo. ¿No? Un niño, un prejuvenil. Él entiende que la vida pasa por llevar la palabra, por llevar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto hace que no testificaste del Señor? ¿Cuál fue la última persona a quien le hablaste del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa vos viniste contento, contenta, diciendo, hoy pude hablar del Señor a alguien? Oremos por esa persona. Oremos. Quizás yo no vea el fruto, quizás sí, pero oremos. Esto es lo que Dios está llamando, porque ¿saben qué? Una iglesia sana es el resultado de creyentes sanos. Y para que los creyentes y la iglesia sea sana, tenemos que evangelizar. Amados, tenemos que ir por las personas para llevar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú no sientes en tu corazón el dolor de los que sufren, quiero decirte que hay un diagnóstico. Nos hemos transformado en religiosos. Porque la verdadera vida de Cristo late por el perdido. ¿Qué dice? Que el buen pastor, ¿qué hizo? Dejó las 99 ovejas que estaban bien y fue en busca del perdido. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima por alguien que está perdido? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una milla más por alguien que está sin esperanza? ¿Cuándo fue que te olvidaste que lo primero que debemos hacer es llevar el Evangelio de Jesucristo? Entonces, cuando nosotros descuidamos el evangelizar por desánimo, por frustración, nos estamos equivocando porque no depende de nosotros el crecimiento. Amados, cada
cosa que nosotros hacemos tiene que estar acompañado de oración, en lo individual y en lo corporativo. ¿Cuántos están orando por lo que los prejuveniles hacen acá los sábados? No me levante la mano, ¿eh? No. ¿Ustedes piensan que cuando los sábados están reunidos acá, los es porque no tienen nada que hacer? Los líderes que tenerlos acá, no. Ellos anhelan, como todos nosotros anhelamos, que puedan ser enviados a evangelizar, que puedan traer sus amigos, sus compañeros, que puedan sentir pasión por las almas. Nosotros debemos orar por ellos. Cuando hacemos una actividad que salimos de acá y llevamos el Evangelio, la idea es llevarlo en forma corporativa, pero si en nosotros no está ese anhelo de que entre todos vamos a llegar a llevar e impactar a la ciudad. Amados, estamos orando por el Congreso, nos juntamos el día jueves para orar. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos entendiendo que Dios nos está posicionando en un lugar donde Dios está permitiendo que la palabra esté, que vengan las autoridades? Amados, no es poca cosa. Evangelizar, llevar el Evangelio, la palabra de vida. Entonces, si nosotros descuidamos la evangelización, si nosotros descuidamos lo que hacemos en el barrio, con la gente, tiene que estar regado esto de oración. Pero es el resultado, amados, de cada uno de nosotros, de cómo nosotros llevamos el Evangelio de Jesucristo. El desafío que el Señor nos da como iglesia, es salgamos de nuestra comodidad y vayamos a llevar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio es lo que nos va a inmunizar. Ese movimiento de llevar la palabra, amado, es el que te va inmunizando de todas esas cosas que muchas veces nosotros nos quedamos anclados, donde vemos el problema. Mira, si tú sales a evangelizar, vos no vas a venir acá ni va a haber el problema con un hermano, nada, porque la pasión por las almas es lo que va a ser tu alimento. Y cuando tú veas y sientas, porque este es el punto, amados, hay que sentir el dolor de la gente que no tiene esperanza. Hay que sentir el dolor del que pierde un hijo y no tiene esperanza. Hay que sentir el dolor de la mujer que es abusada y no tiene esperanza. Hay que sentir el dolor de aquel que trabaja levantándose temprano y no tiene esperanza de poder llegar a fin de mes. Pero ahí estamos nosotros para llevar el Evangelio de Jesucristo. Todos los días Dios nos da oportunidades. Todos los días el Señor nos pone con personas. ¿Qué estamos haciendo? El Señor dice que Él está queriendo obreros. Hay cosecha, hay gente preparada para recibir la palabra. Que vengan acá y traerlos acá es una buena intención para que escuchen la palabra, pero tú eres y yo soy los que tenemos que edificarlos. Llevarles el Evangelio y que ese conocimiento del Señor sea cada día gradual, mayor. ¿Cómo gastas tu tiempo, o mejor dicho, inviertes tu tiempo? De invitar a tomar un café a alguien, de invitarlo a tu casa a cenar, de preparar una cena para alguien que no conoce del Señor, de acercarle, de hacerlo de alguna manera para que de alguna manera esa persona tenga un vínculo contigo y vos puedas hablarle del Señor, hablarle de Jesucristo. Todo ambiente, amados, todo ambiente es propicio para que nosotros llevemos el Evangelio de Jesucristo. Tienes que pedirle al Señor, porque esto es lo que hace un profesional también. El profesional ve la oportunidad. Ve la oportunidad. El profesional prepara el terreno. No habla de entrada, prepara el terreno. Y para que cuando sea el momento, ¡tac! Es como el avión, ¿no? Viene, el momento aterriza. ¿Sí? Entonces, Dios nos está llamando a esto, hermanos, porque he visto muchas veces cómo
Se han desaprovechado oportunidades. ¿Y sabes cuándo desaprovechamos oportunidades? Cuando no estamos permanentemente pensando cómo llevar el Evangelio de Jesucristo. Esto es parecido a la venta. El vendedor, ¿ustedes creen que cuando se juntan con ustedes es solo porque quiere pasar el tiempo? Está pensando qué te va a vender. Y el vendedor dice, si no le vendo hoy, le vendo mañana, pero yo le voy a vender. Primero cree, segundo gestiona. Y nosotros con el Evangelio, ¿qué nos pasa? Cuando yo me junto con una persona, ¿cuál es mi objetivo? Mostrarle el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo es Cristo. Y yo tengo que mostrarle a Cristo. Y mostrarle la vida de Cristo. Pero para eso, amados, no me tengo que desanimar. No me tengo que frustrar. Me tengo que preparar, me tengo que entrenar, tengo que sembrarlo en oración, tengo que invertir mi tiempo, mi dinero, mi energía, tengo que salir de mis rollos para pensar en el dolor ajeno. Cuando no siento dolor, es que no tengo el corazón del Señor latiendo, porque el Señor sintió el dolor de la humanidad, por eso dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de esta iglesia. Quiere de su iglesia, acá, en todos lados. Iglesias, sí, urbanas. Iglesias que vayan a donde Dios nos coloca con el objetivo y el anhelo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso ahora vamos a apartar un tiempo antes de terminar. En grupo vamos a orar al Señor. Seguramente el Señor, mientras que yo estaba ministrando, puso en tu mente una situación, una persona, por lo cual estar orando para que Dios te permita presentarle el Evangelio. No te frustres si no te entiende, no te frustres si no lo quiere, tenle paciencia. Está en un proceso donde se van derribando, se tienen que ir derribando fortalezas. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si tú le hablas de la palabra de Dios y ganas su corazón, porque creas sed y hambre, tendrás un oído. Mira, pídele al Señor que el Señor te dé los oídos de la gente. Pídele al Señor. Cuando te levantas a la mañana, en vez de pensar, tengo que ir al trabajo, en vez de pensar, tengo que pagar esto, en vez de... Señor, dame oídos de la gente. Dame oídos de la gente para que yo pueda predicar. No te pido fruto de conversión, porque eso te corresponde a ti. Dame oídos de la gente. Porque cuando oyen, hay posibilidades de que crean. Lo más difícil es cuando alguien no te quiere oír. No hay por dónde entrarle. Pero si Dios te da oídos para que esa persona te pueda escuchar, aunque sea muy cortito, ese anhelo tuyo es para generar hambre y sed. Porque hoy quizás a ti no te lo pregunten, pero Dios va a colocar a otro compañero de trabajo, otro familiar, un vecino, que le va a seguir hablando de lo que vos hablaste. Entonces va a decir, che, vos sabés que yo hablé, ¿me podés decir? Uno sembró, otro regó, pero el fruto lo da Dios. Entonces, pídele al Señor que con humildad vos puedas tener los oídos de la gente. Por eso tienes que sembrarlo en oración, tienes que aprender a esperar sus procesos, tienes que entender que no entiendan, tienes que entender que no crean, tienes que entender su dolor. No para comprender su argumento y llorar juntamente a ella, no, sino para saber que hay un proceso de fe
que tienen que caer esas fortalezas que por temor no le están llevando a conocer el Evangelio. Pero para eso están los obreros. Somos nosotros los obreros, amados. Somos nosotros los que tenemos el envío de parte del Señor. Y el Señor, cuando nos envía, nos garantiza que si nosotros obedecemos ese envío, viene con Él todo lo necesario para llevar adelante. Por eso, si queremos que nuestra vida familiar, nuestra vida personal, salgamos de los rollos, de la ansiedad, de la escasez. ¿Vieron que hablamos, no? Ansiedad, estrechez, escasez. El obrero tiene confianza en el Señor, el obrero va con el poder del envío, el obrero no es escaso, no es estrecho, no es incrédulo. El obrero sabe que si el Señor de la mies mandó, lo único que tengo que hacer es obedecer e ir. Y sé que eso a mí me va a inmunizar de todo ataque que el enemigo quiera contra mi vida, porque estoy llevando adelante la tarea asignada por el Padre de expresar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, amados. Vamos a orar, nos dividimos en 2 o 3 y vamos a orar por alguien que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Lo vamos a sembrar en oración. Y vamos a trabajar en eso para poder, ¿sí? No dejarlo esto como un mensaje, amados, sino un desafío de parte del Padre. De parte del Padre. La mies está preparada. Las congregaciones, amados, que crecen son evangelistas. Son evangelistas. Predican. El sembrador salió a sembrar. Siembra. Algunos cayeron en buena tierra, otros en piedra, pero la semilla, movimiento, acción, siembra. Si en algún momento el desánimo, la frustración y la incredulidad invadió tu vida para decir, no, pero yo al final siempre predico, nunca se convierte nadie. Y bueno, pero ¿quién te dijo que se iba a convertir? Dios no te garantiza que se va a convertir con vos. Lo único que Dios te garantiza es que si vos sembrás, vos vas a crecer y vas a ir de gloria en gloria porque generas inmunidad en tu vida contra todo lo que el enemigo quiere levantarse para que la vida de Cristo, la vida de los hijos que viven en la libertad gloriosa se pueda manifestar en tu vida. No te canses de sembrar, ese es nuestro deber, es nuestro envío. El resultado no depende de vos, depende del Espíritu Santo y de Dios que da el resultado.